nosotros decimos que somos misioneros, pero en realidad somos pastores, amén, pastores, y tenemos un rebaño y tenemos que dar cuentas por ese rebaño. Misionero es aquel que está dispuesto, hermanos, a dejarlo todo, establecer una iglesia y luego seguir avanzando así sucesivamente, como nos ha enseñado la palabra y como lo hizo quizás el apóstol Pablo y aquellos grandes hombres de Dios que marcaron la historia y que dejaron un legado. En estos días, hermanos, les compartí ahora que voy a ser trasladado allí de La Vega. Hace como unos 3 años atrás casi nos trasladan también para un lindo lugar de nuestro país, Colombia, y ese lugar era el Rosal, perdón, el Rosal. Tuvieron a punto, hace casi unos 3 años, 2 años larguitos, a punto de trasladarnos para este lugar, pero no se dieron las cosas en aquel entonces. Después, como 1 año y medio después, nos quisieron trasladar también para Bogotá. Fuimos a aquel lugar, inspeccionamos, esperamos y bueno, no llegamos a un acuerdo, no fue, pienso, la voluntad de Dios que estuviéramos allí, en aquel lugar, y regresamos, seguimos allí en La Vega. Ahora, hermanos, pienso que ya es como en serio, ya no hay pie atrás, ya nos toca desempacar e irnos. Un pastor me daba un consejo y me decía, mire, hermano, eso a veces como que queremos es ahí cerquita, queremos todo como las comodidades, ¿cierto? Pero a veces tenemos que aprender a obedecer y despegarnos o desprendernos de las comodidades, porque hacíamos la comparación de Abraham. Este hombre quizás lo tenía todo allí en Ur de los Caldeos, tenía su familia, sus padres, sus colegas, sus seres queridos, pero un día Dios lo llamó allí de Ur de los Caldeos y lo envió a una tierra que él no conocía, una tierra donde prácticamente él era extraño. Pero allí Dios le dijo, te bendeciré, te multiplicaré, bendeciré a los que te bendijeren. Y Dios lo hizo, porque tenemos un Dios que cumple lo que Él dice. Amén. Así es de que, amados hermanos, amigos que en esta mañana nos acompañan, cuando usted sienta ese llamado de Dios, porque esto es un sentir que Dios hace al ser humano. Yo nunca imaginé ser pastor, pero ya como les comentaba, son más de 14 años sirviendo en la obra del Señor y hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Hasta aquí el Señor ha estado con nosotros, nunca nos ha faltado nada. Bendito sea el Señor. Hoy quiero hablar acerca de lo que es un misionero, o más bien 3 razones por las cuales debo servir en la obra misionera. ¿De acuerdo? 3 razones. ¿Por qué siempre hablo como el número 3? Hablo del número 7, hablo del número 12, porque el 3 es la perfección, o más bien la Trinidad, la perfección divina con plenitud, la plenitud de Dios. 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nosotros somos trinos también, amén. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos un cuerpo, ¿verdad? Y siempre la Trinidad o el número 3 se perfecciona a través de la palabra de Dios. Podemos mirar muchos casos. 3 días Jonás en el vientre del gran pez, y de allí lo sacó Dios para ir a una nación o a una capital como lo era Nínive, donde fue a llevar el mensaje que no era tan extenso, pero donde se convirtió todo el pueblo, hasta el rey, hermanos, todos se convirtieron en aquel entonces. Después de 3 días de estar allí en el pez en el vientre del gran pez. 3 días que Jesús estuvo allí, hermanos, en el infierno, digámoslo así, 3 días. Pero resucitó al tercer día, dice la palabra, y desde allí, hermanos, su nombre ha sido reconocido mundialmente, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Triunfó después de 3 días, venció la muerte, venció los obstáculos. Por eso
voy a hablar al menos, hermanos, de tres razones por las cuales debemos de servir en la obra misionera. ¿De acuerdo? Quiero que vayamos allí a un texto, hermanos, en Colosenses 3:17. Solamente vamos a mirarlo porque ya por el tiempo no nos va a quedar mucho para escudriñarlo, pero ahí la misma Biblia lo expresa. Dice la palabra, y todo lo que hacéis, 3:17, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo. Lo primero, o la primera razón por la que tenemos que servir a Dios es por gratitud. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Hermanos, la primera razón es por gratitud, por todo lo que ha hecho el Señor. Yo he enseñado, por ejemplo, en la parte de la oración, uno como mínimo, hermanos, tiene que pronunciar tres palabras muy importantes. Y la primera es, en la oración siempre, pues yo utilizo, no sé si usted también lo utiliza, agradecimiento. Si usted habla en la oración y le dice, gracias Señor por la vida, la salvación, por lo que tengo, por la empresa, el trabajo, por todo. Y lo segundo, hermanos, que uno utiliza en la oración es adoración. Adoramos al Señor santo, aleluya, bendito sea el Rey de Gloria. Y algo que no debe de faltar en esa oración es el perdón, pedir perdón. Porque todos fallamos de una u otra manera, todos pecamos, todos dice la palabra que estábamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre por naturaleza es pecador y necesita de Dios, necesita el perdón de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios allí en la primera a Timoteo capítulo 1, versículo 12. Primera a Timoteo capítulo 1, versículo 12. Gloria al Señor. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Lo primero que San Pablo da es que gracias. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Esto es un privilegio. Lo que nosotros tenemos como pastores, si alguno ha sido pastor, esto es un privilegio. Que Dios nos haya llamado y nos haya santificado y nos haya puesto en el ministerio es un privilegio. En más de 8.000 millones de asistentes en el planeta Tierra, que Dios nos haya escogido, hermanos, es un privilegio. Por eso San Pablo dice, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Muchos de nosotros quizás fuimos blasfemos, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Porque no creíamos en Dios. Pero ¿cuántos fuimos blasfemos? Yo me acuerdo en cierta ocasión, hermanos, que estaba como unos 13, 14 años y vivíamos por allí en un punto que nos habían dejado una casa para vivir en el Caquetá, se llamaba La Pesebrera, ahí cerca al pueblo. Y en aquel entonces se iba a servir el almuerzo, era arroz, y no me acuerdo qué más, pero siempre se utiliza el arroz para el almuerzo y una caja de sardina. En aquel entonces las sardinas eran más ricas, entonces las de tomate, entonces le tocó esa tarea a mi hermanita, a mi hermana Joana, que algunos ya la conocen, y ella destapó estaba destapando la sardina, porque no es como ahora que uno le mete el dedito ahí, jala y sale la tapita, no. En aquel entonces tocaba con la punta del cuchillo y hacerle así hasta cortar la tapa. Lo cierto es que cuando le metió muy fuerte, ya iba un pedacito destapado, le metió muy fuerte el cuchillo para cortar el otro pedacito, se le volteó la lata de la sardina. Y pues lo primero que riega es que esa salsita era muy rica en aquel entonces. Mi papá se disgustó fuertemente porque a él le gustaba que le echaran sobre el arroz esa salsita.
y se disgustó de una manera terrible, terrible. Insultó a mi hermana y le iba a pegar. Entonces yo estaba en la puerta y yo le dije, por eso nomás no le vaya a pegar a la china. Y de una vez me fue a mí y me dijo y me dijo, bueno, un poco de cosas muy feas. Pero cogió de una vez un zurriaco así de esos, no zurriaco, un perrero así de esos que tienen un rejo. Y lo cogió y me lo mandó. Pero el que me lo manda y paticas que vemos, hermano. Eso era un potrero y me agarro a correr. Y por cada vez que yo hacía la mano así, me alcanzaba a coger así la punta de los dedos. Yo corría, hermano. Por último, había un cañito allí, no me acuerdo, eso como de 1,5 metros. Lo cierto fue que yo me lo pasé, hermano, volé ese cañito y me metí a la montaña. Y claro, yo corría por esa montaña, hermano, y las hojas me pegaban y yo pensaba que mi papá iba ahí mandándome los surriacazos. Y entonces ya cuando ya no podía, yo dije, ya me alcanzó, ya no hay nada que hacer. Me tiré ahí, me tiré y no, eran las hojas. Mi papá se quedó a este lado del caño, pero yo ya había caminado casi más de 1 kilómetro, yo creo, hermano, ya iba supremamente cansado. Lo cierto es que yo seguí al fondo de la montaña, hermano, y yo comencé a maldecir a Dios. Comencé a maldecir a Dios y comencé a decirle cosas bonitas al diablo y a decirle que me apareciera, que yo quería hacer un pacto con él, que yo quería trabajar con él, que yo quería poder, que hiciera algo en mi vida y hágale. Y yo escuchaba que por allá esas montañas vírgenes, pues estamos hablando de la selva, amén, de una selva. Y entonces yo escuchaba que por allá hay muchas historias de los abuelos que se le aparecía el diablo y hacían pacto y hacían tratos y un poco de cosas. Entonces yo hacía todo eso, hermano, para ver si se me aparecía el diablo y que hiciéramos un pacto. Y no se me apareció. ¿Sabe por qué no se me apareció? Porque lo tenía, ya era poseído por él, hermano. Porque una persona que maldiga, que blasfeme el nombre de Dios, es porque está poseído por el diablo, está poseído por el mundo, está poseído por los demonios. Entonces, por eso no se me apareció, porque ya prácticamente lo tenía. Era un diablito completo. Una cosa era lo que era mi papá, pero otra cosa era lo que yo era ya a esa edad de 14 años. Era terrible, hermanos. Perseguidor, injuriador. Me acuerdo que allá trabajaba en una finca, unos señores que se llamaban de apellido Nieto, y allí se convirtió uno al evangelio. Y nosotros nos le burlábamos a ese evangélico porque nosotros raspábamos allá hoja, hermano, y ganábamos bueno, y él tenía que trabajar, era por ahí limpiando yuca, sembrando yuca, desmatonando potreros. Y entonces nosotros nos le burlábamos y le decíamos que ya se va para el culto a llevarle la plata al pastor, y así sucesivamente. Mire, tal cual, injuriador y qué más, perseguidor, amén. Todo eso, blasfemo, todas esas cosas las hacíamos, hermano. Nos burlábamos de los cristianos en aquel entonces, los perseguíamos. En cierta ocasión, uno que siempre iba los sábados a culto, llevaba la Biblia, era un bayuno en el morral, en un maletín, eso se terciaba un maletín y ahí metía la Biblia. Llegamos al pueblo y le invitamos una gaseosa y luego le dijimos que nos dejara tomando algo y ahí comenzamos a hablarle como entre unos 4 o 5 hermanos, le lavamos el cerebro y lo volvimos otra vez a la cantina. Y eso era lo que hacíamos. Nosotros nos gozábamos de hacer estas cosas, hermano. ¿Eso quién lo hacía, hermano? Una persona que está mal delante de Dios. Eso éramos antiguamente, pero dice la palabra, mas fui recibido a misericordia porque lo hice o lo hicimos por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Me rescató, hermanos, allí de la prisión, me rescató del mundo, me rescató del pecado, de la muerte. Me acuerdo que una vez con este muchacho salí de culto, él no fue a culto porque yo era más creyente que él en aquel entonces, y salí de culto, hermanos. Allá el culto fuerte era el sábado. Allá yo estaba a la parte de atrás, el pastor se llamaba Rodrigo Guerrero, y él cada vez que me invitaba a culto me decía, mijo, lo invito a culto, lo invito, vaya a la iglesia. Hablaba grueso.
Y entonces yo decía, este hombre, ¿por qué no me invita a una cerveza, a una gaseosa, algo? Siempre a culto. De tanto invitarme, hermanos, un día llegué a la iglesia. Bueno, fui varias veces a la iglesia. Él predicaba y me acuerdo que ya terminando, dijo, el que quiera ser salvo hoy, levante su mano. Yo no sabía orar, solamente rezaba el Padre Nuestro, el Creo. Bueno, el Ave María ya no lo rezaban, pero yo tenía mis manos allá levantadas y cuando él dijo, levante la mano que hoy es el día de salvación, venga al altar, yo la bajé y me escondí por allá atrás y dije, uy, que este hombre no me haya visto, porque hoy no, qué pena pasar allá adelante. Se terminó el culto y no, pasaron a otras personas al frente, se repitieron, terminamos, saludé por ahí a los más conocidos, nos fuimos y nos encontramos allá con el hermano John. Nos fuimos por allá, no éramos hermanos biológicos, ¿saben? Y luego por ahí anduvimos un rato para arriba, para abajo y nos metimos a una discoteca que se llamaba, creo que Subterráneo o algo así, eso era por allá abajo, tipo 2 de la mañana, hermanos, hubo un problema tremendo, tiroteos por todo lado. Dijo, vámonos. Y le dije yo, no, metámonos por acá, nos metimos por allá a un baño y eso pasaban las balas así, hermano, apenas pegaban a las paredes, a las baldosas, hermano. Fue algo terrible, hermano, hubieron muertos, heridos. Luego llegó la policía, ya llegaba la policía, pero eso llegaba mínimo 30, ya entonces comenzaron por ahí a llevarse a los damnificados. Fue algo terrible, hermanos, y hay muchas cosas, muchas experiencias que nos pasó allí, hermanos, en el Caquetá. En cierta ocasión me invitaban mucho al culto, me decían, vamos al culto, amigos, amigas que yo tenía, y de acuerdo que para yo convertirme, hermanos, para yo convertirme, me invitaban y me invitaban, y en cierta ocasión yo salí, hermanos, al pueblo con el deseo de convertirme. Y al ver que mis amigos, ya unos habían muerto, hacía 8 días habían matado a uno, había hecho un mal negocio y entonces por ahí lo cogió un sicario y le descargó un 38 en la cabeza, así, tac, tac, lo mató, quedó muerto. Una hermanita de un restaurante fue rápido y lo cogió y le dijo, mijo, usted no se puede perder, repita conmigo esta oración, pero el hombre apenas boqueaba, no había nada que hacer. Mi hermana lo invitaba harto a culto y él quería ir a esa confraternidad donde yo me convertí. Al ver eso, hermanos, nosotros teníamos planeados para el 8 de diciembre una fiesta, para el 15 otra, para el 24 otra, para el 31 otra y para el 6 de Reyes la última, y yo decía, y ahí sí me voy a convertir. Después de que ya todo eso, ahí sí voy a dejar mis amigos, voy a dejarlo todo y ahí sí me voy a convertir. Ese era mi deseo. Pero al ver esa situación, yo dije, de pronto no alcanzamos a pasar. Porque todos andábamos armados, hermano, todos. El de menos era yo, tenía un revólver de 5 tiros, hermano. Amén. El de menos. Eso fue algo terrible. Fui a esa confraternidad, dije, esta noche sí me voy a arrepentir. Eso estaba lleno, hermanos. Me acuerdo que danzaban, el hermano que estaba tocando la guitarra, eso parece que le pegó la guitarra, hermano. Comenzó a cantar. Habían unas hermanas tocando el pandero y esas hermanas danzaban, hermanos. Otros hermanos se movían así. Y ya cuando yo estaba ahí en eso, hermano, yo dije, esta gente está loca. ¿Dónde me metí? ¿Dónde estoy, Señor? Dios mío, ¿dónde fue que me metí? Pero más sin embargo, ya cuando terminó la alabanza, la adoración, después de como 1 hora, hermanos, me acuerdo que el pastor Esbí era colaborador en aquel entonces y ese hombre saltaba así, danzaba, hermano, y saltaba por todos lados. Yo dije, Señor bendito de la gloria, este hombre, ¿qué es lo que está haciendo? Bailando sin pareja, amén, bailando solo. Eso fue algo terrible, hermanos, pero era el poder de Dios que estaba allí, amén. ¿Cuántos sabemos que era el poder de Dios? Amén, pero el hombre natural no entiende esas cosas, no discierne, amén, las cosas del Espíritu. Entonces, ya finalizando, el pastor predicó 7 puntos para algo, no me acuerdo. Lo cierto es que predicó de 7 puntos muy importantes para algo. Y cuando ya finalizó el mensaje, el pastor hizo el llamado. El pastor dijo, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Yo iba con la intención esa noche de aceptar a Cristo. Pero ya, hermano, en ese momento yo dije, no, todavía no, todavía no. Voy a darme otra oportunidad. Mi amigo había muerto hacía 8 días por 6 balazos que le habían pegado en la cabeza. Mas, sin embargo, yo decía, todavía no.
Me acuerdo que un hermano aquí del pastor presente era flaquito, era colaborador y eso era todo flaquito, hermano. Fue y cuando sentí que me puso la mano aquí en el hombro y me dijo, Jorgito, ¿lo acompaño? ¿Lo acompaño al altar? Y yo lo miré y le dije, no, 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 Wilson, todavía no. Le dije, no, porque yo estoy trabajando allá con esos cultivos y para servirle allá y servir acá, no, el día que yo me convierta, me convierto de verdad. Dijo, no, es hoy. Yo era grande, hermano, yo era fornido. Y entonces me cogió, hermanos, como coger una plumita. Me dijo, Camilo, lo acompaño al altar. Y me llevó, y me llevó, y me llevó. Y yo como que decía, no, pero ese flaquito, hermano, me llevó al altar. Claro, no era él, era el Espíritu de Dios que estaba en este hombre. Amén. ¿Cuánto damos ese aplauso al Señor? Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Esa noche, hermanos, pasé allá al frente. Oraron por mí. Había un pastor que es harto escandaloso, que ustedes lo conocen, el pastor Adaí, pero él, bueno, ya era pastor. Ese hombre oró y eso comenzó, hermano, en el nombre de Jesús, fuera demonios, hermano. Y yo tenía una camisa de chaliz, se llamaba chaliz en ese entonces, toda lisita. Eso yo sudaba, hermanos, y de mí salieron más de 2000 demonios. Yo sentí, hermanos, de verdad la liberación en esa noche. Se rompe las cadenas ahora mismo y yo sentí, yo dije, que es como cuando alguien toma medicamentos y que dice, estoy como, una cosa que yo no me sentía. Y yo dije, Dios mío, gracias Señor bendito de la gloria por lo que ha hecho. Y me levanté, ya fueron a tomarme en el nombre y me dijeron su nombre, yo Jorge Spitia, y era Arce, un amigo también y colaborador de la iglesia. Dijo, ay, usted es el hermano de Wilcito, venga amigo, le doy un abrazo. Y el primer abrazo de un hombre, hermanos, porque a mí nunca me había abrazado un hombre, ni mi papá, amén. Y el primer abrazo, hermanos, pero yo sentí fue un cambio total. La gloria, la presencia de Dios allí, hermanos, fue algo que nunca se me ha olvidado, hermanos. Por eso usted, si hay un amigo que hoy quiere aceptar a Cristo, hoy es una fecha especial. Yo me acuerdo que fue el 24 de noviembre de 1996. Haga la cuenta cuántos años han pasado, hermanos. Amén. De lo que Dios hizo en ese momento en mi vida. Por eso San Pablo está aquí, hermanos, diciendo, doy gracias a Dios que me fortaleció. Amén. A Cristo Jesús, Señor nuestro, que me tuvo por fiel, aunque era infiel, aunque era un pervertido, aunque estaba perdido en la ignorancia, esclavo del vicio, muerto en delitos, en pecados. Él tuvo misericordia de mí, como lo ha tenido de usted, de cada uno de los que estamos aquí presentes. Amén. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cómo no honrar a un Dios precioso? ¿Cómo no servir a Dios y darle gracias? Porque lo primero que podemos hacer, hermanos, es darle gracias a Dios. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Darle gracias. Amén. La primera razón es por gratitud. Estoy muy agradecido con el Señor. Estamos muy agradecidos con el Señor porque nos sacó de allí, hermanos, y hoy nos tiene, hermanos, predicando el mensaje de salvación. Amén. Eso es algo maravilloso. Bendito sea nuestro Dios. El segundo, bueno, podríamos decir allí, hermanos, la segunda razón por la cual debemos de servir al Señor. ¿Quieren saberlo, hermanos? Me dan tiempito porque ya ha pasado el tiempo. Bendito sea el Señor. Quiero que reflexionemos, hermanos. ¿Quién era usted anteriormente? Yo continuamente lo hago. Continuamente, ¿quién era antes? ¿Quién era usted antes de ser cristiano? Amén. ¿Qué sería hoy? ¿Qué sería hoy? ¿Dónde estaría? Quizás no estaría en este lugar, estaría por allá desenguayabando, o quizás estaría en un hospital herido, o quizás estaría en una cajita y las demás personas orando o rezando y diciendo, lástima, tan buena gente que era. Pero era una joyita terrible. Pero ahí sí dicen, tan buena gente que era. Ese es el engaño de la religión, ¿cierto?
Siempre lo digo, hermano, yo andaba con mis amigos y los mataban y eran terribles. Y luego al otro día íbamos al cepedio, al velorio, y entonces allá el sacerdote, el director decía, descansó en la paz del Señor, ya está con el Señor. Y era un borracho, pervertido, adúltero, malo. Y entonces yo decía, si este es tan malo y se murió y ya se fue con el Señor, el día que yo me muera también me voy para allá. Amén. Algo pasará. El engaño de la religiosidad o el engaño de la religión. ¿Para dónde iríamos? Pueda que no estuviera en un hospital, que no estuviera en el cementerio, pero ¿para dónde iríamos? ¿Cuál es el fin del pecador? ¿Cuál es el fin? La palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza, todo el reconocimiento. A mi Cristo Jesús, bendito sea nuestro Dios. La segunda razón por la que debemos de servir en la obra misionera está allí en Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo capítulo 9, versículo 36 al 39. Dice la palabra, y al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, lo segundo es que por compasión. Amén. Por compasión. Dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Amén. La mies es mucha, hay mucho que hacer. Más de 50 millones de habitantes en Colombia. ¿Cuántos creen ustedes que son cristianos? No superamos ni siquiera el 10% de esos 50 millones. No lo superamos, hermanos. Cristianos verdaderos. Hace 8 días hablaba de un tema del cristiano verdadero. ¿Quién es un cristiano verdadero? ¿Qué es un cristiano verdadero? No lo voy a repetir, pero yo creo que no hay 5 millones de cristianos verdaderos. Alguien decía, hermanos, que entró a una iglesia guiado por el Espíritu. Había más de 400 personas en esa iglesia, alabando a Dios, glorificando a Dios, cantando a Dios. Pero Dios le mostraba que de esas 400 personas solamente se iban a salvar un mínimo de 20 personas. De 400 personas, hermano. Y uno se pregunta y uno dice, no, yo creo que de 12, al menos 11 se van a salvar. ¿Sí o no? O uno muchas veces se pregunta, uno dice, bueno, que no sean de 12, 11 que se van a salvar, que de 10, ¿cuántas se van a salvar? 5, ¿cierto? De 10, 5. Entonces usted mira alrededor y usted diga, bueno, si hay 60, si hay 70 personas, yo estoy entre los 30, entre los 35, examínese usted mismo. Amén. Una persona, un verdadero cristiano se identifica porque da agradecimiento a Dios, da gracias a Dios. Amén. Se identifica porque siente compasión por las almas perdidas. Por eso hoy felicitaba al pastor, a aquellos que salieron el día de ayer a evangelizar. Y esa es una gran labor, esa es una responsabilidad de todos. Y aquí lo podemos hacer a la perfección. Hoy en día nadie ni siquiera nos tiran piedra, ni siquiera un tomate ni un platanazo. Amén. No nos tiran huevos. ¿A cuántos? Me acuerdo hace mucho tiempo, hermanos, unos 26 años atrás, por allá en Sotavento fuimos a evangelizar a un barrio y por allá nos tiraron garrote. Pero sencillamente dijimos, pues no vayamos más por esa cuadra, vámonos por otra cuadra. Y nos fuimos. Amén. En cierta ocasión allí en Subachoque, hermanos, fui a visitar a unos hermanos nuevos. Y entre eso, pues entonces no conocía muy bien el terreno, iba en mi moto, iba con mi esposa. Y entonces le pregunté a un señor, buenas, y hola, muy formal el señor. Le dije, hágame un favor, necesito ubicarme en tal casa. Dijo, donde fulano de tal, él se conocía todo. Le dije yo, creo que sí. Dijo, ¿a quién busca?
Le dije, busco a una pareja que tienen una niña. Digo, ah, sí, es los de fulano de tal, viven en el segundo piso. Váyase allá derecho y voltea aquí, me dio todas las indicaciones. Muchas gracias, muy amable, Dios le bendiga. Con mucho gusto, señor, a la orden. Fuimos, visitamos a los hermanos. La señora, la dueña de casa, dijo, ay, pastor, ya que vino, dijo, a mí me va a pesar con un viejito que estaba ahí en una casa, en un lotecito, una casita sola. Dijo, pastor, usted podría ir a orar por él. Es que está desahuciado ya los médicos, tenía una bolsa grande por acá, la familia ya lo tenían ahí como dejado. ¿Y quién es el señor? Era un señor tenía harta plata allí en su achoque, tenía harto dinero, pero pues ya prácticamente a todos lo habían restringido los familiares, los hermanos, los parientes prácticamente se habían quedado con todo y lo tenían prácticamente arrumado ahí en esa casa. Y entonces yo dije, claro, vamos a orar por él. Dios puede hacer una obra. Dijo, sí, pero el problema es que él es sordo. Yo, bueno, Dios puede dar el oído, pues imagínense, para uno evangelizar. Y llegamos allá, pasamos, estaba encercado, tenía un candado la puerta. Entonces lo que hicimos fue por las cuerdas, nos pasamos y entramos allí. Eso olía a horrible, hermano, horrible. Era un cáncer, pero ya muy avanzado. Entonces, bueno, ay, qué alegría que vengan a saludarme. ¿Quiénes son ustedes? No, venimos a traerle el mensaje. Le dimos el mensaje, hablándole fuertemente, porque de vez en cuando, Señor, y tocaba así fuerte, hermano, hablarle duro. Le dijimos, acepta a Cristo. Sí, sí, claro, sí, sí, Señor. Le hicimos repetir la oración, oramos por él. Y apenas terminamos, hermano, la oración, cuando llegó un señor endemoniado, hermano. Era el mismo señor amable que nos había dado la información para llegar ahí, insultándonos, y dijo, yo hubiera sabido que era esta plaga. Bueno, ¿qué no nos decía, hermano? Yo hubiera sabido que eran ustedes, no les había dicho, pero yo no sé por qué les dije que vinieran. Ustedes, ¿qué están ahí haciendo acá? Invadiendo una propiedad ajeno, respeten. Y eso nos insultaba, sacó la peinilla, hermano, y nos iba a dar machete. Y yo le dije, no estamos haciendo nada malo. Eso echaba humo ese hombre, porque estaba fumando cigarrillo. Eso echaba humo así. Dijo, no vinimos a hacer nada malo. Vinimos fue a orar por él. Dijo, no, respételo. Respeten a la gente que ya está moribundo. Ustedes son una... No, no, me insultó muy horrible, hermano. Lo cierto es que siempre nos dio un poquito de susto, pues dijo, tranquilo, ya nos vamos a ir. Tranquilo, Cristo le ama. No, no, no necesito nada de eso. Nos fuimos, no vuelvan por aquí. Tranquilo. Y nos fuimos. Y qué señor endemoniado, hermano. No se dejó hablar. En otro caso, allí nomás, allí en la beca, hermano, se vino una familia muy querida, algunos los conocen, los Méndez, los muchachos que cantan, la mamá, se vinieron y ellos vivían en una casa con un hermano, un tío, y ese tío, bueno, me reservo el nombre, pero él era borracho, un borracho tremendo. Entonces, cuando se vino la hermana Virginia, entonces dijo, ay, le recomiendo a mi hermanito. Le dije yo, claro, tan pronto pueda, yo estoy orando por él y voy a ir a hablarle. Y después de un año, dio la casualidad de que me lo encontré en un conjunto donde trabaja un amigo, y me lo encontré ahí. El amigo estaba por ahí abriendo el parqueadero, y entonces él iba saliendo ahí. Y yo, hola, don fulano de tal, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Le dije, sí, señor. Le dije, qué casualidad que me lo haya encontrado. Ah, qué bueno, sí. Le dije, ¿a dónde nos conocimos? Le dije, yo soy fulano de tal, el amigo de su hermana. Dijo, ah, bueno, 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 bueno. Le dije, pero venga, venga, que esto es una casualidad de Dios. Cristo le ama. Y que dijo, no me hable nada de eso. Por favor, respéteme. Y le dije yo, no, pero es que no le voy a decir nada malo, le quiero hablar. Digo, no. Y comenzó ese hombre a echar madrazos allí, a insultar fuertemente. Y dijo, no, y me alistó la mano, así una mano grandota, hermano. Dijo, cállese, y no lo callo. Oh, respéteme. Y entonces ya cuando yo dije, no, tranquilo, tranquilo, don fulano de tal, no, no sé, tranquilo, no le voy a hablar más. Pero sí quiero decirle algo. Yo voy a seguir orando por usted. Dijo, peor. Uy, esto. Y eso insultaba a ese hombre. Dijo que no me recen pues, en sus salones que ustedes tienen. Que no me recen. Le prohíbo que me recen allá. No me vayan a rezar. Pero era con palabras fuertes, groseras.
Entonces yo le dije, no, yo tengo que seguir orando. Dijo, no, no, pero grosero ese hombre. Yo al último me salí y entonces el hombre se salió, yo tenía el carro allá de ese lado y entonces él se fue para ese lado, yo me fui para el carro y me decía, y no me siga porque yo le dije, no, 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 es que yo no lo estoy siguiendo, yo voy porque ahí tengo el carro. Entonces se fue para el otro lado y yo que lo iba a seguir, hermano. ¿Amén? Pero esas cosas pasan cuando uno hace la obra o cuando uno lleva el mensaje. A lo que me refiero es que eso es compasión por las almas, pero hay almas que no se quieren dejar ayudar. Amén. Hay almas que incluso pueden venir a la iglesia y uno les hace la invitación, le dice, hoy es el día de salvación, venga, Jesucristo quiere entrar en su corazón, lo quiere salvar, lo quiere sanar, lo quiere bendecir. Y ni así, hermano, ni en la iglesia. ¿No ha visto usted esas personas endurecidas? Yo fui uno, hermanos. Por mí yo no hubiera pasado esa noche. Yo dije, no, esta noche no es. Yo ya estaba, era que me salía, hermanos. Pero de repente ahí estaba el Espíritu de Dios llamando. Porque no es el hombre, hermanos, es el Espíritu de Dios quien convence al hombre de justicia, de juicio, de pecado y de la verdad. Es el Espíritu Santo, amén. Jesús tuvo compasión y dijo, hermanos, allí, por eso hoy orábamos por los misioneros, versículo 38, ¿qué dice? Léanlo por favor a voz alto para que escuchen ahí todos los de YouTube. Amén. ¿Por qué hay que rogar a la mies para que envíe obreros? ¿Por qué? Porque la mies es como mucha. Amén. Ya lo leímos ahí, ¿cierto? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros, pocos. ¿Cuántos son los obreros? Pocos. Los pocos obreros no quieren ir a la mies. Pocos obreros, pero no quieren servir. Si hoy le dijera, ¿cuántos levantaron, cuántos fueron ayer a evangelizar? Son pocos. Pero todos somos obreros, pero son pocos los que realmente aman las almas. Son pocos los que realmente son agradecidos con Dios. Son pocos los que realmente tienen compasión por las almas perdidas. Son pocos. Tercer punto, porque se nos acabó el tiempo. Bendito sea el Señor. Tenga en cuenta, hermanos, que usted debe tener compasión, al menos por su familia. ¿De acuerdo? Tenga compasión por su familia. Invite a su familiar. Cuando venga su familia, no lo deje allá, dígale, vámonos para la iglesia. Ya si él no quiere, pues lógico que no lo vamos a obligar. Ahí lo dejamos para que. Pero es que llegué y ¿cómo es posible que me va a dejar 10 años sin venir a visitarlo y vengo y me deja acá solo? Sí, pero usted no quiere ir conmigo. Lo quiero invitar a un lugar muy especial y no quiere ir. Ah, no, entonces yo me voy para mi tierra nuevamente. Ah, bueno, algún día nos veremos nuevamente. Me voy a orar por usted. Pero muchos se quedan y no vienen a culto. Prefieren la familia. Y la Biblia dice que el que honra más a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. Y prefieren quedarse ahí. Si tienen plata, prefieren irse a un paseo y no venir a honrar a Dios una escuela dominical en un culto como este. Amén. Santo nuestro Dios, que los hay, dijo un pastor. Amén. Tenga compasión de su familia, tenga compasión de sus amigos. ¿Sí tienen amigos o no? Amén. Tenga compasión aún de los enemigos. Así sean enemigos, hay que tener compasión de ellos, porque la Biblia dice que debemos de amarlos y orar por ellos. Es más, hermano, nosotros como cristianos no debemos de tener enemigos, porque somos un cuerpo. Tenemos que tener paz. Amén. Uy, pero aquella persona que me hace tanto daño, que me hace tanto mal, hay que orar por esa persona. Amén. Dijo alguien, sí, yo estoy orando para que muera. La tercera razón, hermanos, por la cual tenemos que servir al Señor es por obediencia. ¿De acuerdo? Por obediencia. La palabra dice, hermanos, que el obediente va para el cielo, pero el desobediente no. Mateo capítulo 28, versículo 19, ¿qué dice? Léalo ahí. Ahí, se fue la señal. No hay señal. Amén. ¿Qué dice? Busquémoslo. Por tanto, ir por todas las naciones y hacer discípulos
Amén. Léanlo ahí, hermanos. 28, perdón, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es un mandato de Dios. ¿Para quién? Para el cristiano, para el verdadero cristiano. En Marcos 16, 15, el 16 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. ¿Cuántos han creído? ¿Cuántos han sido bautizados? Amén. Bendito sea nuestro Dios. Creer es una cosa. El mundo se está perdiendo o la gente se va a perder, no por el pecado que Adán y Eva cometieron. ¿Sabe por qué se está perdiendo el mundo? ¿O por qué se va a perder el mundo? ¿O por qué las almas se van a perder? Por incrédulos, por rechazar a Jesucristo como Salvador. Dice la palabra en Juan 3, 18 creo, amén. El que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado por no creer. El mundo se va a perder por no creer en Jesucristo. Por eso, no es por el pecado de Adán. Muchos dicen, es que Adán la embarró, Eva la embarró. No, es por no creer, por no creer. Aquí dice, el que creyere, ya creímos, obediencia y fuere bautizado. Pero hablamos de obediencia, por la obediencia a la palabra. Hablamos de que Jesús fue el que dio la gran comisión a sus discípulos. Sus discípulos se prepararon, fueron llenos del Espíritu Santo y hicieron otros discípulos. Esos discípulos hicieron a otros y así sucesivamente fue trascendiendo, hermanos, hasta que llegó alguien, nos evangelizó a nosotros. A mí, el pastor, lo invito a culto. Mi papá me decía, vamos a culto. Amén. Mi hermana me decía, vamos a culto. Mi hermanito Wilson me decía, vamos, congréguese. Amén. Varios tuvieron que ver con la evangelización de este personaje. Y Dios perfeccionó su obra. Por obediencia. Amén. Miren lo que dice Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Búsquenlo ahí y si puede alabarlo, alábelo. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Qué es lo que se necesita? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Usted y yo tenemos autoridad, poder sobre todos los demonios. Dice que el que creyere y fuere bautizado, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaren, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondré sus manos y sanarán. Amén. ¿Cuántos han sido sanos porque alguien oró por usted y puso su mano y recibió sanidad? Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Aquí les dio autoridad. Les dijo en el versículo 2 y les envió ¿a qué? A predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. A veces salimos de dos en dos y se van hablando del trabajo, se van hablando del compadre, se van hablando de todo el mundo, pero no hacer el trabajo. Qué bueno que vayamos de dos en dos, ¿no? Uno está orando y el otro está hablando. Eso era lo que utilizábamos anteriormente. Mientras uno hablaba, hermanos, el otro estaba ahí, respalda, Señor, que esa palabra no llegue vacía. Ese es el sistema del evangelismo. Pero hoy en día se van, hermanos, ¿es qué? Van recochando. Amén. Es terrible, hermanos. Miren lo que dice Lucas capítulo 10. Avancemos. Lucas capítulo 10. Bendito sea el Señor. ¿Ya encontraron, hermanos? Tan difícil, ¿sí o no? Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, diciendo, amén, de dos en dos, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir.
Y les decía, ¿qué les decía? La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Amén. Por tanto, rogad al Señor de la mies que os envíe obreros. Amén. A su mies. Y aquí yo envío como corderos en medio de lobos. Mire que aquí también, primero son 12. ¿Cuántos quieren al menos pertenecer a los 12? Aquí luego envía a 70. Estos 70 fueron a hacer la obra de Dios. Amén. Estos 70 fueron en obediencia a Dios. Aquí podemos mirar, hermanos, 3 ejemplos por lo menos, ¿cierto? El primero, Pablo lo está diciendo y lo expresa allí. Si usted quiere puede mirarlo, ahí está ya el video B. En 1 Timoteo, donde comenzamos, donde hicimos la lectura, en el versículo 15. 1 Timoteo 1:15. Amén. ¿Qué dice allí? Está como muy demorado este muchacho. A ver si es el 15. Donde dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por quiénes? Por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Porque siempre nos identificamos. Si Pablo, el gran apóstol, fue perseguidor de la iglesia, fue blasfemo, lo hizo por ignorancia, pero él dice, yo soy el primero. Amén. Yo soy el primero. En este texto podemos mirar 3 clases de palabras. La palabra del hombre que es incierta. La palabra del diablo, que el Señor lo reprenda, que es mentira. Pero también podemos mirar la palabra fiel, la palabra de Dios, la palabra que no cambia, la palabra que dice, hermano, que Cristo Jesús, que no fue un ángel, no fue un querubín, no fue un arcángel, sino Cristo Jesús, quien vino a morir por usted y por mí, de los cuales dice San Pablo que él fue el primero. Jesús nos muestra, hermanos, que él vino no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso lo dice allí en Lucas 5:32. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Los discípulos, hermanos, miren lo que dice allí en el versículo, ya finalizando, dice que volvieron con gozo. Allí en el versículo 17, Lucas 10:17. Volvieron los 70 discípulos que había comisionado. ¿Cómo volvieron? Con gozo. Amén. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mire, cuando usted va a hacer la obra, hágala con gozo, volverán. A usted no le pasa así, a mí me pasa, hermanos. A mí aún me da miedo muchas veces salir a evangelizar. Amén. O miedo como un temor, como una pereza, como que me acuesto un ratico y digo, mejor voy a descansar y voy mañana. Amén. No, me acuesto un ratico y se me pasan las ganas de ir a evangelizar. ¿No le ha pasado a usted eso? Amén. No, en serio, hermanos, una pereza para ir a evangelizar. Pero cuando usted dice, no, me voy, al menos como dijo el hermano, voy y llevo la pancarta, la tengo ahí de un lado, ahí donde dice Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Bueno, lo que haya colocado allí. Amén. Y volvió, o de pronto le dio un tratado a alguien. Cuando usted volvió, ¿cómo vuelve? ¿Triste? Viene uno gozoso porque hizo la obra de Dios. Uno dice, bueno, pero no hice mucho, pero al menos lo poco que estaba al alcance de mi mano, lo he hecho. Y vuelve uno gozoso. Amén. Vuelve uno con gozo. Estos volvieron con gozo. Jesús les dijo, a la verdad yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad para todo el que quiera. Les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten en mi nombre, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Ya su nombre está escrito en el libro de la vida, hermanos. Ya está escrito su nombre. Amén. Bien, hermanos, que ya vamos a finalizar. Volvamos al pasaje donde comenzamos.
porque como les dije, hermanos, me despedí sin comenzar. Amén. Ya están allí en el pasaje, hermanos. ¿Dónde fue que comenzamos? Marcos capítulo 3, versículo 13. Amén. Después dice que Jesús subió al monte. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Destaquemos esta palabra. Jesús llamó. Jesús hoy está llamando. Jesús está llamando hoy, hermanos. Lo primero que hace allí Jesús es que llamó. La palabra dice que él está a la puerta y está llamando. ¿Y sabe a quién está llamando? A los que ya creyeron, a los que ya son salvos, a la iglesia. ¿Para qué la está llamando? Para él entrar en su corazón, para hacerle un instrumento, para usarlo, para enviarlo, para darle poder. Amén. Dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué no abrirle la puerta del corazón a Cristo y decirle, Señor, yo quiero ser un misionero? Yo quiero ser un misionero agradecido con Dios. Yo quiero ser un misionero que tenga compasión por las almas. Yo quiero ser un misionero obediente, porque esto es solamente para los obedientes. Dice la palabra, hermanos, que vinieron ¿a quién? Vinieron a él. Amén. Dice la palabra que estableció ¿a cuántos? A 12. Amén. 12. 12 es el número de la perfección. Amén. O número más bien de perfección, que significa perfección o completitud. Para que estuviesen con él. Para enviarlos ¿a quién? A predicar. Amén. Dice, para que estuviesen con él, estableció a Dios para enviarlos a predicar. ¿A qué más? Que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mire todo lo que usted se está perdiendo por no aceptar ese llamado a la obra misionera, por no aceptar lo que Dios quiere para él. Jesús o el Señor hace 3 llamados. Él llama primero, prepara y envía. Nunca nos enviará sin prepararnos. Él llama a toda la raza humana para que vengan al conocimiento de la verdad, para salvarlos. A esos que han sido salvos, el segundo llamado que Dios hace es para santificarlo. ¿Cuántos quieren ser santos? Amén. Para santificarlo, porque sin santidad nadie verá al Señor. A esos santos, digan amén los santos de aquí. A esos santos Dios está llamando para que estén con él, para que le sirvan, para que sirvan en la mies. Usted dirá, o sea que yo tengo que ser pastor. No es necesario. Usted puede servir de ujier, de portero, puede servir haciendo el aseo, puede servir evangelizando. Hay muchas áreas cómo servir al Señor. Puede servir cantando, puede servir predicando, puede servir de muchas maneras. ¿Para qué el Señor está llamando? Para que estemos con él en oración y ruego. ¿Para qué está llamando el Señor? Segundo, para enviarlos a predicar. Amén. Lo tercero que el Señor está enviando o está llamando es para darles poder. La palabra dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Se necesita el poder para llevar el evangelio a Samaria, en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos de comenzar en casa, en nuestro barrio, en nuestro municipio, en Colombia y en el Bichada y hasta lo último de la tierra. ¿Qué más quiere darnos el Señor? Dice, para que tuvieran autoridad. El Señor quiere darnos autoridad para sanar enfermos. Ah, pero es que se necesita solo ser pastor. No, Dios quiere usarlo a usted para que sane a los enfermos también. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dios quiere darnos autoridad para sanar enfermos. ¿Y para qué más? Ahí lo dice la última frase del versículo 15. Para echar fuera demonios. ¿A cuánto le gustaría echar fuera demonios? Amén. Colóquese de pie. Amén. Bendito sea nuestro Dios en este momento. El Señor está llamando a alguien que esté con él. Quiere establecer al menos 12. Amén. Yo no sé si hoy hay 12 valientes que diga, yo quiero servir al Señor.
Yo quiero también predicar su palabra. Yo quiero tener esa autoridad. Yo quiero tener ese poder para sanar los enfermos. Solamente se necesitan 12. A ver, aquí está el altar. Vamos a orar por esos 12 que digan: yo quiero. Yo quiero, Señor, predicar. Yo quiero estar con el Señor. Yo quiero tener autoridad. Yo quiero sanar los enfermos. Yo quiero echar fuera demonios. Se necesitan al menos 12, hermanos, que el Señor les va a dar autoridad. Autoridad. Diga: voy por esa autoridad. Yo quiero estar con el Señor. Oh, bendito Dios y Padre Santo de la gloria. Mi alma te alaba, Dios del cielo, bendito. Ah, maquia, sajalama, sando, remequendo. Oh, barrebequende, leme yindiri, bicanda, la maquia. Oh, barrex, calama, maquia, sajatama. Sendeleme kendo, rey, la maquindiri, yandama. Shikala, camanda, rete, kembele, me kendo. Oh, barreque, leme yindiri, bicanda, le sequendo, la maquia. Malama Yinda, el Señor está llamando aún todavía uno más. Uno más, no importa. Usted dirá: ya hay 12, sana, lama, kindiribicando. Pero el Señor está llamando a uno más, hermano. Uno más que se disponga para estar con Él, que quiera el poder de Dios, que quiera el poder para sanar, que quiera el poder, si la nama, la maquende, rebequendo, para echar fuera demonios, y calanda, lama, yinda. Oh, barreca, lama, kindiribicando. Ahí está el Señor moviéndose. Dios, selende, leme, kendo, rama, yindiribicando. Oh, baquendo, rama, kia. Shikalanda, lama, kindiri, yandoma, lama, kindiri, candoma. Oh, barreca, lama, yindiribicando. Poder, poder de lo alto. Santo, leme, kendo, reya, lama, yinda. Recíbelo, recíbelo. Ahora, oh, shekendo, leme, kenda, la llama, yindirita, manda. Kendo le mequía santo rebe kendo. Recibe el